y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, menudo revuelo se ha armado con el vídeo que tenemos hoy en el fuego, como diría un amigo mío. El vídeo que estamos cociendo hoy, amigos míos, la verdad sobre el núcleo de la Tierra. Esto ha sido increíble para que veáis lo que son las redes sociales, para que veáis lo que son las tecnologías, este tipo de redes de comunicación, que salta una noticia y de repente el mundo se acaba mañana mismo y la gente empieza a vender sus cosas, se empieza a tirar por los balcones. Pues algo así, igual que en la depresión del 22, pues algo así ha pasado ahora con el tema del núcleo de la Tierra. Un montón de noticias, no se sabía por dónde cogerse, unos decían una cosa, otros decían otra, medias verdades, medias mentiras, ha sido un absoluto caos. La verdad es que se han dicho muchísimas cosas. Yo me he esperado cerca de una semana desde que di la noticia en los shorts, cosa que siempre os invito a hacer, a mirar los shorts, a mirar la pestaña de comunidad, a estar pendiente de Mundo Azul en las redes sociales, porque ahí voy comentando muchas cositas. Desde que yo subí el vídeo y me enteré, que me lo dijo Candela, por cierto, dijo: ¿te has dado cuenta del núcleo de la Tierra? Por favor, mira eso y tal. Lo miré y me quedé alucinado. Y desde entonces he oído muchísimas cosas que comparto, muchísimas cosas que no comparto, pero sobre todo me he estado informando. Que ya sabéis que eso es una cosa que viene con mi carácter, con mi personalidad. Y puedo decir que si no es toda la verdad lo que os voy a presentar en este vídeo, sí es la verdad que se sabe. Que no está mal, que no está nada mal. Con lo cual, si en algún momento veis algo que no cuadre con lo que os estoy diciendo, hay dos vertientes. Una, o que os están engañando, o dos, que os han dicho una información a posteriori de lo que yo os estoy comentando. Quiero decir, que se han informado un poquito más, han salido nuevas pruebas, nuevos datos, cosa que veo difícil porque tener en cuenta que esto del estudio de la Tierra, del estudio del núcleo, del estudio de las capas, la sismología, etcétera, etcétera, es algo que va con los años. O sea, después de 20, 30 años se llega a una serie de conclusiones con los estudios. Pero ahora esto que se ha dicho viene a raíz de un estudio que se lleva haciendo desde los 70, con lo cual imaginaros la explosión de información que puede resultar todo esto. Pero hoy vamos a intentar matizar, vamos a dejar de especular y vamos a saber realmente de lo que estamos hablando, que es toda la verdad sobre el tema del núcleo de la Tierra. Los científicos de la Universidad de Pekín apuntan a que el movimiento de rotación del núcleo de la Tierra, una masa de hierro sólido tan caliente como la superficie del Sol y situada a más de 5.000 kilómetros de profundidad, puede haberse ralentizado. En un estudio publicado en la revista Nature Geoscience, basado en el análisis de decenas de terremotos desde la década de los 60, los geofísicos Xian Dong-song y Yi Yan sostienen que las capas más profundas del planeta han perdido velocidad durante los últimos años y que incluso gira en sentido contrario a la superficie. ¿Es este un fenómeno inaudito? La respuesta corta es no. Tal y como explican desde el Instituto de Geoscience, CSIC-UCM, hay constancia, por el registro geológico y el crecimiento de corales fósiles, de que hace millones de años la Tierra ya giraba de forma diferente y por lo tanto la duración de los días era distinta. Así, por ejemplo, en el Mesozoico los días duraban 23 horas. Esto se debe a que la Luna se aleja de nosotros a razón de 3,82 centímetros al año. Y su efecto es la ralentización de la rotación imperceptible a escala humana, aclaran. Lo que la nueva investigación afirma es que el núcleo ha decrecido su velocidad y está desacompasado con la velocidad del giro del resto del planeta. Es como si nosotros, la corteza, nos adelantáramos respecto al núcleo.
Esta diferencia de velocidad en la rotación del núcleo podría estar relacionada con cambios en nuestro campo magnético, la variación de la duración de los días y también la alteración de los patrones climáticos. Según los autores del estudio, esta variación en la rotación del núcleo puede ser causa de que los días se estén acortando durante los últimos años, un fenómeno al que la ciencia todavía no ha sabido dar respuesta. El hallazgo de Xiaodong Song y Jin Yang es interesante en términos científicos. Los geólogos chinos creen haber detectado un patrón en la rotación del núcleo de la Tierra. Su investigación señala que en la década de los 70 se produjo un punto de inflexión que marcó la ralentización del núcleo y que alrededor del 2009 tuvo lugar un nuevo frenazo. Desde aquel año, las trayectorias que antes mostraban una variación temporal significativa han experimentado pocos cambios, lo que sugiere que la rotación del núcleo interno se ha detenido. De ahí infringieron que la rotación del núcleo sigue un ciclo de oscilación de unas 7 décadas. Esto sugiere que hay una resonancia que conecta todas las capas de la Tierra y que se produce con esa cadencia, subrayan los autores del estudio. Saber cómo gira el núcleo interno sólido podría aclarar cómo interactúan las capas terrestres, un tema que es objeto de debate entre la comunidad científica desde hace años. Estudiar el inaccesible centro de la Tierra es un proceso complejo por su profundidad, por las condiciones extremas que presenta, pero la sismología es un método alternativo que se ha demostrado valioso para ello. Los terremotos generan ondas sísmicas que se propagan por el interior del planeta y algunas atraviesan el núcleo. Basándose en este método, Song y Yang pueden ayudar a dar comprensión cómo los procesos profundos de la Tierra afectan a la superficie. Esto es todo lo que sabemos, no hay más, amigos míos, ni más ni menos, que no es poco. O sea, sé que después de todo el revuelo que se ha causado, estamos viendo un proceso natural, por un lado, que más o menos oscila entre las 70 y 100 décadas, o sea, 70 y 100 años, más o menos, y que en definitiva, que es lo que venimos diciendo muchas personas, que si bien no somos científicos, no somos gente de renombre, pero tenemos un poco de dedos de frente, que tampoco hace falta estudiar mucho para verlo, la Tierra sufre una serie de cambios con periodicidad, de una serie de años, de una serie de miles de años, con sus rotaciones, con sus cambios más o menos de oscilación, de posición, y sobre todo que tenemos un astro, no es un astro porque no es un sol, pero tenemos un cuerpo que nos afecta muchísimo, que es la Luna, que de alguna manera nos interfiere en nuestra rotación, interfiere en nuestro campo magnético y nosotros a su vez interferimos en él también, y que por su separación a razón de 3,82 centímetros al año, todo eso nos afecta, y que si bien la Tierra pasa por unos cambios cíclicos, es cierto que en algunas ocasiones puede haber algún tipo de desbarajuste y puede afectar. Eso es que nosotros lo notemos, no nos damos ni cuenta, gracias a Dios. Imaginaros si nos diéramos cuenta lo que podría pasar. Pero sí que es verdad que a razón de cambios climáticos, a razón de cambios de mareas, de subidas y de deshiele de polos, a razón de sequías, a razón de un montón de cosas que no llegamos a entender y que nuestros amados científicos no nos revelan al 100% porque no tienen todos los datos, no pueden hacer nada más que lo que hacemos en muchas ocasiones, que es especular, porque a pesar de que Xian Song y Jin Yang sostienen en este artículo bueno, pues un estudio que desde la década de los 60, de los 70 se lleva haciendo en completo silencio o en pseudo silencio, sí que es verdad que tampoco se mojan al 100%. Tampoco lo saben, pero sí los abanderados de aquí no pasa nada, todo está bien, que bueno, que no es que pase nada realmente, pero siempre nos están de alguna manera
dulcificando cualquier noticia para que no cunda el pánico, para que no se creen que nos vamos a matar entre nosotros, que ya lo hacemos sin necesidad de que cunda el pánico, que entiendo su postura, pero sí que bien es cierto, nos tienen poco menos que idiotizados, nos tienen como ovejas que damos vueltas en círculos, que eso es otro misterio muy interesante, que lo hablé hace poco con un amigo que me lo comentó, que los animales van en círculos, que ya lo había oído yo también, pero que sobre todo en las partes del norte lo hacen mucho. Pero bueno, sin cambiar de tercio, sí que es cierto que nos tienen atontados. Y ya salen directamente los defensores del aquí no pasa nada y no, todo es normal, no, esto ya lo ha hecho la Tierra en otras ocasiones, que si bien es cierto, sí que dice el estudio que hay una cierta periodicidad en el proceso de rotación, en el proceso del núcleo, que son dos aspectos, interno y externo, que se pueden en un momento determinado desacompasar por el magnetismo, por la afección de la Luna, por un montón de cosas. Evidentemente no vamos a explotar, ni va a pasar aquí nada, ni nos vamos a transformar en... para nada, pero sí que es cierto que es un proceso que, bueno, entra dentro de más o menos lo normal, pero que ha sido un momento, dijéramos, de curiosidad geológica, de curiosidad sísmica, de un estudio bastante importante y que nos daría o tendremos una ayuda para entender los cambios que estamos viviendo, como en ciertas partes, mira, por ejemplo, ahora mismo en Texas se están congelando y en Chile están viviendo un absoluto caos de incendios, de sequías, o sea, en una separación que bueno, sí que es verdad que uno está en el norte, otro está en el sur, no tiene nada que ver, pero en una separación de unos pocos cuantos miles de kilómetros, están viviendo un clima completamente diferente. Y además nosotros aquí, por ejemplo, en el Valle de la Alberche, en Ávila, lo estamos viviendo muy claramente. Ahora mismo tenemos un sol que hay una temperatura de 20 grados. Esto es imposible. Por favor, estamos en febrero. Esto no debería estar pasando. Pero es que por las mañanas estamos a menos 7 grados. Y luego por las mañanas estamos a 20. Y luego de repente, no, que viene una oleada de nieve y no nieva. Y luego, no, es que va a ser muy bueno y pega una lluvia torrencial. Está todo como súper descompensado, como si estuviera desacompasado completamente. Y eso tiene que ver con este tipo de cosas, con este tipo de cambios que no llegamos a entender y que afectan de manera completamente diferente. Y que si bien es cierto que en el ciclo de la Tierra, en estos miles y miles y miles de años, pueden suceder este tipo de cambios que son muy inestables y que hay temporadas a lo mejor de 1000 años en el que la Tierra sufre unos cambios, sufre muchísimos terremotos, muchos incendios o sufre muchos volcanes, sufre muchos movimientos sísmicos. En otros a lo mejor no pasa casi prácticamente absolutamente nada porque la Tierra sufre un cambio de rotación completamente diferente o sufre un movimiento diferente o en definitiva, y es una cosa que no llegamos a entender del todo, la Tierra no está quieta en una superficie, que eso es otra cosa que no visualizamos. La Tierra, el conjunto incluso del sistema solar, está viajando a través del espacio, estamos girando, nos estamos moviendo en un ciclo constante, en una galaxia enorme, y eso produce cambios. Y podríamos decir que la estabilidad propia de la Tierra es el cambio constante, o sea, sé que lo más normal es que estos cambios se produzcan y ahora sí que engancho directamente con lo que os quiero contar, no seamos, desde mi punto de vista, unos borregos absolutos y digamos que el cambio climático tiene que ver con el hombre, tiene que ver con... No, hay estudios como estos y otros muchos, que probablemente los toquemos en Mundo Azul, que a pesar de haber sido criticado y demonizado diciendo es que eres un inculto, es que no sabes, es que como no te da vergüenza hablar de ese tipo de cosas, he recibido ese tipo de comentarios cuando tocamos en otros vídeos el tema del cambio climático, el tema que la gente no entiende que una cosa es contaminar, que está fatal, que no hay que contaminar, que hay que intentar buscar nuevas formas productivas de continuar con la economía no destructiva del planeta, evidentemente, porque se desertizan los bosques, porque se contamina muchísimo, se producen unas alteraciones a nivel superficial grande, pero decirme que es que los polos están deshelando porque es que la capa de ozono, que por cierto el agujero de la capa de ozono se ha cerrado, no sé, ahí lo dejo, que nosotros nos estamos cargando la capa de ozono y que por eso las temperaturas están subiendo por el efecto invernadero, que no sé qué, no sé cuánto, me parece un poco exagerado. Y que si bien es cierto que puede haber una contaminación más, dijéramos, a corto, medio plazo, que puede afectar de alguna manera
en la convivencia, que puede afectar en alguna manera en los animales, que puede afectar de alguna manera, o de cierta manera, mejor dicho, en la naturaleza en general, si bien es cierto, un cambio planetario como estamos viviendo no tiene nada que ver con la contaminación, nada que ver. Eso significa que no tenemos que contaminar, que no tenemos que buscar nuevos recursos, que no tenemos que intentar de ser tan descerebrados, que no tenemos que estar destruyendo el ecosistema de miles de plantas y animales para nuestro uso y disfrute de nuestra economía, de nuestro avance, de nuestro... No, claro que sí, por supuesto, hay que intentar ser un poco lógico y un poco equilibrado, pero ni tanto ni tan calvo, ni pretender destruir para vivir, ni tampoco pretender echarnos la culpa de todo y que la contaminación del ser humano es el que está produciendo estos cambios a nivel planetario. Pero ¿quién se cree esa tontería? Es que no hace falta ser científico para ello. Y este tipo de estudios lo que hacen es realzar la mentira del cambio climático por la contaminación, porque no es cierto. Son ciclos que la Tierra pasa. Ciclos que no tenemos ni la más remota idea de por qué suceden, ni cuándo suceden, y que tenemos herramientas súper básicas como la sismología para saber cómo nuestra puñetera Tierra se comporta, porque no lo sabemos, porque hace 3.000, 4.000, 5.000 o 7.000 años éramos más o menos, no entendemos muy bien cómo éramos, pero bueno, no sabíamos o no tenemos registros de escritura. Y ¿cómo podemos hacer una comparación de un ciclo de la Tierra que dura 100.000 generaciones? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues es imposible, amigos míos, es imposible. Y no, a ver, hay algún escrito de cambios, hay algún escrito de incendios, de volcanes, pero no tenemos un registro como los que hay ahora, un estudio cuantificado de los movimientos, de cómo cambia el clima, de cómo afecta, en qué lugares, en qué territorios. Eso no lo tenemos y antes no se hacía. Por lo cual, ahora que estamos despertando a una era de tecnología en que nos permite estudiar no solo a la sociedad, sino también a nuestra propia Tierra, al trozo de roca en el que vivimos y los cambios que sufre y el porqué de las situaciones, aunque no tenemos ni puñetera idea del porqué, pero más o menos vamos entendiendo que la Tierra sufre una serie de ciclos. Por favor, no vamos a ser unos analfabestias y vamos a intentar pretender echar la culpa y coger el hilo de lo que muchas empresas, adelantándose 30, 40, 50, 100 años al mercado en general, vayan diciendo, no, es que vamos a cambiar el recurso porque es que estamos contaminando, y eso mira lo que produce, que los pobres osos polares no tengan donde vivir ahora. Mira, por favor, el planeta se está deshelando o está sufriendo cambios en los que se están helando en una parte, como por ejemplo es en Texas, que han vivido una helada que hasta los árboles se caían en cuestión de horas, del frío bajo cero que hacía 50, 60, 70 grados bajo cero en cuestión de horas. Eso es una barbaridad. Y en otros sitios se están quemando de calor puro y duro. Es así, no podemos hacer nada. Son cambios cíclicos de la Tierra. Igual que ha habido glaciaciones en el que han durado 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, hasta 50.000 años una glaciación, y ha cambiado, se ha deformado, se ha salido, se creía que se iba a salir y luego no ha salido, y luego de repente hemos vivido un ciclo de sequía brutal, que ahora estamos pasando, o se cree, o se entiende que estamos pasando por ese proceso de sequía. Igual pasará al contrario en un momento determinado, y según por dónde pasemos, según los cambios de la Tierra, según cosas que no llegamos a entender del todo. Y es que ese es el problema, que no vamos con cuidado, no vamos con pies de plomo, nos creemos que lo sabemos todo, nos creemos que con 60.000 años o 1.000.000 de años de evolución que tenemos, somos los motherfucker, y juzgamos la parte por el todo. Y en cuanto vemos una tendencia, en vez de ver si esa tendencia es parte de otra tendencia mucho mayor, decimos que esto es así. Y que esto es así, el que no me siga es un no sé qué, y el que no haga esto es que no tiene cabeza, y vamos a hacerte un bullying mediático, y es que el que no esté con nosotros, pues eso, lo políticamente aceptado, lo políticamente correcto, lo que todo el mundo tiene que ser, y si no es que eres un tal, o si no es que eres un cual, y si no te perseguimos, y si no tenemos comentarios hacia ti, y si no intentamos destruirte como persona. Que ese tipo de comportamientos lo único es
pues eso, tullidos emocionales, personas que no tienen ningún tipo de sentido crítico, ningún tipo de sentido analítico, no estudian, no investigan y sobre todo intentan sentar las bases de una cátedra intelectual de lo que se tiene y de lo que no se tiene que hacer. Y eso es absurdo, porque si partimos la base de cualquier investigación es que no tenemos ni puñetera idea de absolutamente nada. ¿De acuerdo? Y que se han dado vertientes de todo, desde que se ha detenido, desde que el giro era así o asá, desde que no había un problema, que esto ya estaba sabido desde hace muchos años y que... Pero ¿cómo vas a saber tú desde hace años? Si han hecho un estudio desde los 60 hasta los 70, ¿cómo coño lo vas a saber si acaban de dar el estudio ahora? ¿Cómo puedes dártelas de que sabes que... Por favor, vamos a tener un poco de sentido común. Si incluso ellos, cuando han los geofísicos Xian Song y Jin Yang han dicho que este estudio es más o menos una enarbolación de lo que podría ser cierto, es que ni siquiera ellos lo tienen claro, porque es muy complejo, porque están analizando a través de otra disciplina, que es la sismología, un proceso geológico. O sea, no tienen nada que ver, no tienen esas herramientas de decir, ah, pues sí, mira, vamos a abrir el núcleo de la Tierra y vamos a ver cómo cambia, vamos a pasar un poquito el tiempo, venga, vamos a hacer las cosas. No puedes hacer eso, porque es una bola enorme y una Tierra enorme que sufre procesos y cambios de miles y miles y miles de años. No puedes estar aquí miles de años, no puedes abrir el núcleo de la Tierra, no puedes hacer nada que intentar estudiar con las herramientas que tienen, que no son pocas, a través de 70 décadas, un proceso y un cambio, y aún así no sabes si estás metido dentro del propio cambio, del propio ciclo, o si es un ciclo que sufre una alteración, no lo sabes realmente, porque no vives tanto tiempo, y porque estos estudios se alargan mucho en el tiempo. Y porque cuanto más te remontas hacia atrás, menos tecnología tienes, menos se hacían estas cosas, y evidentemente el ser humano menos tecnología tenía y menos consciente de todo este tipo de cambios era. Que sí han sufrido procesos, pero no sabemos el funcionamiento del proceso, ni sabemos si va a pasar, no va a pasar, cómo va a pasar, no tenemos ni idea, pero sí que podemos ver cierto tipo de patrones que se relacionan con, o que tienen algún tipo pues eso, de semejanza o algo que nos apunta directamente a, pero aún así hay que ser cautos, hay que ser precavidos, ni lanzarte a decir que la Tierra se ha frenado, Dios mío, ahora lo que va a pasar, ni decir que no, esto es normal, esto lo sabía yo ya antes de estudiar la universidad sabía yo esto ya. Pero bueno, ¿cómo podemos ser tan prepotentes por un lado como por otro? Hay que investigar y sobre todo hay que ser un poco, no sé, hay que tener un poco de mesura a la hora de según qué cosas decir, según qué explicaciones dar. Hay que ser cauto, hay que ser precavido, hay que no dar nada por sentado, pero sí matizar los indicios que van saliendo, y sobre todo lo más importante, el ver hasta qué punto te impiden, por evidentes razones, el poder dar una verdad rotunda. Y aún así yo he dicho toda la verdad sobre el núcleo de la Tierra, porque es toda la verdad, es todo lo que sabemos, que no es poco. ¿Eso significa que sea toda la verdad de todo? No, amigos míos, no, porque toda la verdad de todo no se sabe, y depende de quién te informe, depende en qué tendencia te informes, depende de tu punto de vista, así te va a llegar la verdad, así te va a llegar la realidad, la vas a absorber, la vas a componer y la vas a meter dentro de tu idiosincrasia. Y esto con todo. Así que amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la verdad sobre el núcleo de la Tierra. Espero poder daros más noticias que salen muy a menudo, de misterio, de ciencia, de espiritualidad, personas increíbles que hablan, que dan su punto de vista y sobre todo auténticos eruditos, primeros espadas en sus campos y personas que yo creo que merecen la pena conocer. Lo haremos en Mundo Azul, sobre todo en los shorts, intentaré ir dando nuevas noticias, cosas que se van descubriendo, así que estar muy atentos. Redes sociales, Facebook, Instagram, el grupo de Telegram de Mundo Azul, por Dios, no tengo el móvil, cago en la leche, no lo tengo aquí, bueno, no pasa nada. El grupo de Telegram de Mundo Azul, meteros, los miembros, las conversaciones, sobre todo esta semana hemos estado súper charlatanes todos, hemos tenido ahí nuestros devenires, nuestras formas de comprender cierto tipo de aspectos, nuestra forma de expresarnos, nuestros acuerdos, desacuerdos, que en definitiva es lo que hace una familia, ¿no? Llegar a esos cánones, llegar a esos puntos de vista, pero lo importante de todo esto es lo que nos une, no lo que nos desune. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordar, importantísimo también,
podéis formar parte de la comunidad de Mundo Azul de YouTube con ese botoncito que tenéis de la comunidad. Si queréis aportar algo, si queréis intentar ayudar, yo os lo agradeceré enormemente. Nadie os obliga, evidentemente, pero también corresponde dentro de mi necesidad, dentro de mis obligaciones, es decir, que existe ese botón. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.